El concepto de trabajo, les decía, es diferente a lo que es el concepto de trabajo que ustedes están acostumbrados. La palabra trabajo habitual en nuestras relaciones diarias. Trabajo en física tiene una definición mucho más acotada y digamos, y concreta. Para definir trabajo en física, ustedes ya definimos si tenemos una fuerza constante. Ustedes ya saben lo que es una fuerza. Y ahora la restringo todavía a que sea una fuerza constante. Una fuerza constante actuando en la dirección del desplazamiento. Actuando en la dirección del desplazamiento. ¿Qué significa esto? Al desplazamiento lo vamos a reconocer como S, con la letra S. Una fuerza constante actuando en la dirección del desplazamiento. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo la dirección del desplazamiento y le aplico una fuerza constante, esto es trabajo. Esto es trabajo. Tiene fuerza y dirección de desplazamiento. Entonces, defino trabajo. Una definición que yo la voy a usar ahora como el producto escalar entre estos dos vectores. El producto punto. Recuerden toda el álgebra vectorial que el producto escalar. Entonces, ¿qué es trabajo? Una fuerza actuando en la dirección del desplazamiento. Trabajo es una fuerza actuando en la dirección del desplazamiento. A la fuerza la medimos en Newton, al desplazamiento lo medimos en metros, el trabajo queda en Joule. Newton metro, el trabajo se mide en Joule. Entonces, esto es un concepto nuevo. ¿Qué es trabajo? No es venir todos los días a la facultad, ese es otro trabajo, es el trabajo social, digamos. El trabajo en física tiene una definición mucho más acotada. Hay una fuerza y una dirección del desplazamiento. Una dirección en el sentido del desplazamiento. ¿Cuándo sería que no estaría en el sentido del desplazamiento? Si yo le aplico una fuerza en este sentido, ya no, y esto se desplaza así, ahí ya no está. Este sería lo correcto. Así estaríamos, digamos, en función de la definición. Pero yo también le puedo aplicar una fuerza en otra dirección que no sea el desplazamiento. Entonces, si la fuerza no está en el sentido del desplazamiento, ¿se acuerdan aquel igual el producto interno, producto escalar? A ver. La fuerza por el desplazamiento, al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno. Perfecto. Por el coseno del ángulo que forman la fuerza con o sea, el coseno del ángulo que forman los dos vectores. En realidad, esto va a ser la proyección de uno sobre el, por ejemplo, de la fuerza sobre el desplazamiento.
fuerza es vector. Es vector. Desplazamiento también es vector. Es vector. En cambio, el trabajo, esto sí, si se acuerdan de la álgebra vectorial, el producto escalar entre dos vectores nos da escalar. El trabajo es escalar. Si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, si la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, el trabajo es positivo. Un poco con esto que tengo que ser más cuidadoso, es bastante el pizarrón, bastante incómodo, porque esto es W mayúscula. W mayúscula. Después cuando hagamos omega significa otra cosa. Si la fuerza y el desplazamiento no tienen el mismo sentido, si el pizarrón se me está viniendo encima, yo le estoy aplicando una fuerza para tratar de que no se me venga encima, el desplazamiento viene así y yo estoy aplicando una fuerza, entonces ahí el trabajo es negativo. Es negativo. Y si la fuerza tiene una dirección y el desplazamiento tiene otra dirección, el trabajo es cero o nulo. Cero o nulo. Cero o nulo. Bueno, listo, puedo borrar ahora. Vamos a ver ese dibujo. ¿De qué se trata ese dibujo? Esto es una caja, siempre del bloque que estamos trabajando siempre, que lo tenemos a una cierta velocidad v sub 1 y durante una cierta trayectoria, durante un desplazamiento, le voy a aplicar una fuerza F que va a pasar por la velocidad. ¿Qué es lo que va a pasar por la velocidad? Y depende para qué lado se venga moviendo y depende si la fuerza la aplicamos de forma correcta. Y vamos a ver. Vamos a hacer las restricciones. F es constante. Restringimos para poder y si la fuerza es constante, por lo tanto, ustedes que ya estudiaron la segunda ley de Newton, la aceleración, ¿cómo va a ser? Entonces, si la fuerza es constante, la aceleración es constante. Segunda ley de Newton dice que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Fuerza, masa por aceleración, ya ecuación conocida por ustedes. Acuérdense de hacer un gráfico conceptual, no hagan con tanto detalle, así que pueden seguir. Entonces, estamos en la posición 1, acá aparece una fuerza y vamos a estar en la posición 2. Acá tenía una velocidad V1 y acá tenía tiene una velocidad V2. Lo que vimos hace algunas semanas en cinemática, que ustedes lo tienen totalmente claro ahora porque pronto tienen el parcial, dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más
2 con la aceleración o variación en X. Exacto. Acá le llamamos S, ¿no? Acá le llamamos S. En vez de final e inicial, lo podemos llamar 2 y 1. Velocidad 1 es la inicial, velocidad 2 es la velocidad final. Bueno, ya lo hicimos varias veces. Si despejamos la aceleración de acá, queda que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento, sería despejando la aceleración. Si esto transcurre en el eje de las abscisas, yo puedo reemplazar esta fx igual a m por a sub x como m, y en vez de a sub x pongo velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Puedo hacer eso porque todo está sucediendo en x, en el eje de las abscisas. Lo único que hice fue reemplazar la aceleración por la fórmula de cinemática. Si multiplico ambos miembros por S, me queda que f sub x por S es igual a m sobre 2 y de acuerdo a lo que estuvimos viendo recién, esto que está acá es trabajo va a ser igual a la diferencia de estas dos cantidades, masa por velocidad al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Salió de la, digamos, no inventé nada, simplemente puse esto, definición de trabajo. Bueno, esta cantidad defino como un medio de m por velocidad al cuadrado y la llamo energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Yo la defino, por eso le digo, así como definí trabajo, ahora defino esta cantidad K, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, como energía cinética. La defino como energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? ¿Qué es la energía cinética? La energía en física es un concepto bastante complejo de definir, pero seguramente es muy familiar para todos ustedes. Ustedes vayan elaborando su propio concepto de energía. Energía es algo que no se puede producir, solamente puede cambiar de una forma a otra. Entonces, la energía cinética va a ser una forma de energía cinética va a ser una forma de energía relacionada ¿a qué? Al movimiento. Una forma de energía relacionada directamente a la velocidad. Entonces, ¿de qué depende la energía cinética? De la velocidad al cuadrado también. Es leer esa ecuación que está recuadrada. Dice, el trabajo efectuado por una fuerza neta sobre una partícula es igual al cambio de energía cinética de la partícula. El trabajo efectuado por una fuerza neta
¿Qué significa fuerza neta? Yo le aplico una fuerza, pero hay la fuerza en contra, digamos, de rozamiento, por ejemplo. Entonces, la fuerza que en realidad le estoy aplicando es la que yo le aplico menos rozamiento. Entonces, esa es la fuerza neta. El trabajo efectuado por la fuerza neta en un cierto desplazamiento va a ser igual a la variación de la energía cinética, que en realidad va a ser igual a la variación de la velocidad, porque la masa se supone que es constante. Salvo, como les dije en algún momento, si es un cohete que se va lanzando a medida que va consumiendo combustible y va bajando su masa. Pero bueno, por ahora estamos trabajando con nuestro amigo bicicleta, que tiene masa constante. Entonces, directamente, si yo le aplico una fuerza, lo que va a pasar es que va a cambiar la velocidad. ¿Cómo va a ser la energía cinética final? Si yo le aplico un trabajo positivo, le aplico una fuerza, aumenta la velocidad, la energía cinética va a ser mayor. Si el trabajo es negativo, la energía cinética va a ser menor. O lo pueden decir al revés, si la velocidad disminuye porque hay un trabajo negativo, el rozamiento puede estar haciendo un trabajo negativo. Si no hay cambio, K2 y K1 son iguales, esto da 0, el trabajo es nulo, no hay. Bueno, eso es lo que, digamos, como va cerrando digamos, el edificio de la física que ustedes digamos, quiero que vayan entendiendo eso, el fenómeno físico. De eso se trata de entender la física. Después van a ver los problemas y van a tratar de entrar por donde puedan, pero el fenómeno, lo importante es que entiendan el fenómeno físico. Hasta acá venimos con fuerza constante. Vamos a ver qué pasa con la fuerza variable. Si la fuerza es variable, vamos a tomar el caso de un resorte. En el caso de los resortes, nosotros tenemos una constante de resorte que se mide en newton sobre metro. Y la fórmula de resorte dice que la fuerza es igual a K por X. Entonces, si la constante es newton sobre metro multiplicado por el desplazamiento en metros, da como resultado la fuerza en newton. ¿Y ese desplazamiento del estiramiento del resorte? Exacto. Se llama ley de Hooke. Hablábamos de Hooke el primer día de clase cuando yo le dije que era el amigo que le tiraba las ideas a Newton para que después Newton las desarrolle. Tenía muchas ideas, pero no tenía la concentración que tenía Newton. Entonces le tiraba ideas y Newton las desarrollaba. Bueno, esto quedó como la idea de Hooke, que es la constante del resorte. Entonces, ¿qué significa esto? Ustedes tomen cualquier resorte de ahí, si le aplican un pequeño desplazamiento, la fuerza va a ser pequeña. Si quieren un gran desplazamiento, tienen que aplicarle más fuerza. Es directamente proporcional. Fuerza con desplazamiento. Y si tomamos un resorte y lo estiramos, es fuerza por distancia, que ahora ustedes ya saben que es trabajo. Entonces, si yo estiro un resorte, es fuerza por distancia, entonces hago un trabajo.
comprimirlo, digamos, en la gráfica del resorte sigue por acá. O sea, distancia negativa, fuerza negativa. Bueno, y acá tengo que entrar en una parte de matemática que ustedes todavía no la vieron. Acá me van a tener que, digamos, nos adelantamos un poco análisis porque necesitamos, yo les pedí a ustedes hace unas clases que tengan la tabla de derivadas y de integrales, tabla de derivadas e integrales. En este caso vamos a tener que integrar entre 0 y x. 0 sería la posición la posición de reposo del resorte, y x es la posición donde llegó la fuerza. Tengo que hacer la integral porque la fuerza no es constante. Ya cuando estudie integrales van a entender, digamos, acá va a ser la función, van a poner la función y van a aplicar la función integral. La integral es el área bajo la curva. Si f es k por x, vamos a tener que la integral entre 0 y x de k por x en diferencial x va a ser igual. K es una constante, sale fuera de la integral. ¿Y cómo resuelven x diferencial x? Es igual a 1 medio de x cuadrado más c. Bueno, por ahora dejamos 1 medio de x cuadrado. Entonces esto es 1 medio de k por x cuadrado entre 0 y x. Si reemplazo x por 0 me queda 0, entonces esto directamente es igual a 1 medio de k por x al cuadrado. ¿Qué significa eso? Que al estirar un resorte hacemos un trabajo y ahí voy a tener una energía potencial elástica. Hay una energía acá en el resorte, y si no, prueben estirar un resorte a ver si van a tener que controlarlo porque les puede hacer algún daño. Esto es una energía que ¿de qué depende? Del desplazamiento al cuadrado, y depende también del tipo de resorte. Bueno, ahora de la misma forma que usamos recién el ejemplo del resorte para verificar qué sucede cuando las fuerzas no son constantes, vamos a ver qué pasa acá en el caso de un movimiento rectilíneo, o sea, mi amigo en bicicleta. Mi amigo en bicicleta haciendo derecho. Vamos a ver qué pasa con movimiento rectilíneo, pero no le estoy aplicando una fuerza constante, sino una fuerza variable. La definición de la aceleración respecto a la variación de la velocidad, ¿qué era igual? ¿Es la velocidad final, de la inicial? Sí. ¿O del intervalo de tiempo? Exacto, digamos, pero después hacíamos delta y la instantánea, o sea, ahora hacemos por análisis matemático, por la definición de aceleración instantánea, hacemos la ecuación, resolvemos la integral y llegamos a la misma fórmula. ¿Qué significa esto? Que la fuerza puede ser constante o variable y el teorema de trabajo de energía se cumple igual. Bueno, ahora llegamos al concepto de potencia. ¿Qué es el concepto de potencia? A la potencia la vamos a definir como la rapidez con que se efectúa un trabajo. Potencia, rapidez con que efectuamos trabajo. Potencia es la rapidez con que efectuamos trabajo. Entonces, vamos a definir la potencia media como el trabajo en un cierto tiempo, la variación del trabajo respecto de un tiempo. Esa sería la potencia media. Yo estoy haciendo un cierto trabajo en un cierto tiempo.
el trabajo que yo tengo que hacer, llegó a mi casa un camión de arena, me lo bajaron en la vereda, lo tengo que llevar al fondo de mi casa. Entonces, ese es un trabajo, tengo que hacer fuerza por distancia, llevar la carretilla desde la vereda hasta el fondo de mi casa. Depende, si soy flaquito y comí poco, voy a demorar 3 días. En cambio, si voy al gimnasio, tengo un tubo importante, lo hago en una mañana. Tengo más potencia. Tengo más potencia. Bueno, ahora arrancamos con otro tipo de energía, que es energía potencial. Y la vamos a asociar a la posición, en realidad está asociada a la posición de un sistema. La energía potencial es asociada a la posición de un sistema. Y vamos a empezar por la energía potencial gravitacional. Acá tenemos un cuerpo que va descendiendo. Estaba en una posición, en una ordenada I1, y va a estar en una ordenada I2. Entonces, en este caso, I2 va a ser menor que I1. Si I2 es menor que I1, el peso hace el trabajo es decir, este ejemplo es esto. El peso hace el trabajo, ¿qué le parece? ¿Positivo o negativo? Entrega trabajo. Si no, si alguien de ustedes digamos, si alguien me quiere subir de ahí acá arriba a la tarima, yo tuve que tener energía para subir. O sea, tuve que entregarme trabajo a mí para poder subir. Cuando bajo, entrego trabajo. Entonces, esto es positivo. ¿Cómo definimos este trabajo? Trabajo sobre el cuerpo. Trabajo sobre el cuerpo. Trabajo sobre el cuerpo. Vamos a llamarle trabajo gravitacional. Fuerza por desplazamiento. La fuerza es el peso y el desplazamiento es la posición inicial menos la final. Inicial menos la final. Entonces, el trabajo gravitacional es igual a mg por I1 menos mg por I2. mg por I2. La energía potencial gravitacional la vamos a reconocer como U de energía, U graph, que es mg por I. U graph es mg por I.
energía, si es graf va a ser gravitacional. Entonces, definido que, ¿qué les parece la variación de un graf en este caso? Yo estaba arriba de la escalera y bajé y me tiré al piso. ¿Qué pasa con mi energía potencial gravitacional? ¿Eh? Disminuye, me dio trabajo. Me dio trabajo, o sea, yo tuve que entregar todo un trabajo de subir la escalera, después me lo devolvió. Cuando bajé, me devuelve el trabajo. Si hacemos el análisis al revés, cuando voy subiendo, aumento. Aumento la energía potencial gravitacional. Los chicos que les gusta tirarse en patineta. Ahí lo tienen. Bueno, vamos a ver un tema que se le van a aclarar algunas cosas, como por ejemplo la hamaca, digamos, el péndulo y algunas otras cosas. Que hablamos de conservación. Yo les dije al principio que la energía no se crea ni se elimina, sino que simplemente se transforma de un tipo en otro. Que les decía que es muy difícil definir lo que es la energía, pero sí sabemos cómo se va transformando. Entonces, yo le dije que teníamos un trabajo de energía que decía que fuerza por distancia era variación de energía cinética, K2 menos K1. Fuerza por distancia es variación de energía cinética, K2 menos K1. Si solo tenemos a la gravedad como fuerza, total va a ser esto. U graf 1 menos U graf 2. Si lo único que hay es la gravedad, vamos a tener eso.
Entonces, si yo igualo esto, me queda que K2 menos K1 es igual a U graf 1 menos U graf 2. Graf 2. Entonces, si ordeno esto, me queda que K1 más U graf 1 es igual a K2 más graf 2. Simplemente los ordené. Si lo quieren expresar un poquito más todavía, podemos decir que es un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más mg por I1 es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más mg por I2. Mg por I2. ¿Qué era un medio de la masa por la velocidad? La energía cinética más esta energía que debido a la posición. Entonces, la energía cinética más la potencial siempre va a ser igual a la cinética más la potencial, que la vamos a llamar energía mecánica. Energía mecánica total del sistema. Energía mecánica total del sistema. Entonces, que la vamos a llamar E. E es igual a K1 más U graf 1 es igual a K2 más U graf 2 igual a constante. Igual a constante. ¿Qué dice esto? Que la energía total del sistema permanece constante. Entonces, imagínense ahora una persona acá amacándose. En los extremos, tanto derecho como izquierdo, ¿qué tipo de energía tiene? Potencial. Y en el centro, entonces, si yo hago un gráfico de esto, así, un gráfico, yo voy a poder dibujar la energía cinética. Esta sería la cinética. Y esto sería la potencial. Esta sería la potencial. Potencial. Y si sumamos punto a punto cada uno de estos, tenemos una constante que sería E. Mecánica. La energía permanece constante. Cuando estoy en el extremo de la hamaca, tengo toda la potencial. Al medio tengo nada de potencial, pero tengo toda la velocidad. Un medio de la masa por velocidad. Entonces al cuadrado. Ahí paso de largo, me devuelve lo que les dije al principio. La velocidad es capaz de entregarme trabajo. ¿En forma de qué? De potencial. Cuando llego arriba se me termina la velocidad, pero tengo potencial. Ese es el concepto que tienen que entender. Mientras tanto, si no hay rozamiento, si no hay aire, no hay rozamiento, eternamente voy a estar así, abacándome. Si además hay otras fuerzas que actúan, ¿qué hablamos de otras fuerzas? Perfectamente puede ser rozamiento. Yo pongo acá un resorte que vaya y venga, pero está rozando
Entonces, esa fuerza de rozamiento, que ustedes ya a esta altura la conocen bien, hay esta ecuación va a agregar un término que se llama W otras. ¿Qué es W otro? W trabajo. ¿Qué es otro trabajo? La fuerza de rozamiento por el espacio. Fuerza por desplazamiento. Pero es una fuerza que no va a detener mi sistema. Esa fuerza me está frenando mi sistema. Lo que sea, yo pongo el péndulo acá, digamos que no va a estar el péndulo así moviéndose para siempre. ¿Qué es lo que lo va a frenar? Primero, el aire. El aire lo está frenando. Después, el quiebre de la piola acá también. Ahí hay fuerzas que no son elásticas. Ahora lo vamos a explicar al final. Y eso lo va a ir frenando. Entonces, ¿cómo lo veo matemáticamente a eso? Acá. A través de esto que se llama W otras. W otras. Y podemos decir entonces que el trabajo realizado por otras fuerzas sí. Acá en el trabajo, en la especie, Sí. tengo un medio de la masa por un lado. Entonces, si hablamos de otras fuerzas, y yo le hablé de rozamiento, pero en realidad puede ser positivo. Digamos, yo puedo incrementar, entonces hablamos de el cambio de la energía mecánica del sistema. Yo puedo tener el péndulo oscilando y de repente lo empujo, le entrego fuerza y el péndulo va a oscilar más. Bueno, le vuelvo a entregar fuerza, va a oscilar más alto, digamos, más ampliamente. Quiere decir, va a tener mayor energía mecánica. Entonces, la fuerza puede ser positiva o negativa, hasta W otras. Yo le puedo sacar o poner. A mi sistema perfecto, que era 1 igual a 2, yo con W otras le puedo sacar o poner. De la misma forma que hablamos allá, sí. ¿Qué les dije yo en el anterior? Esto sería E1 es igual a E2 es igual a E y es igual a constante. La energía mecánica del sistema se conserva. La energía mecánica del sistema se conserva. ¿Qué hace este término? ¿Qué hace este término que yo le agrego acá? Depende de qué es lo que sea. Si es un rozamiento, me va a estar quitando energía del sistema. Si es bueno, ahí tenés
si esto es, si es positivo, yo estoy entregándole trabajo a lo que le vengo, digamos, al sistema que estoy estudiando, yo le entrego trabajo, la energía del sistema va a aumentar. Si en realidad es rozamiento, el sistema va a disminuir. Freno, el rozamiento también, freno de rozamiento. Y si en cambio no existe, ni positiva ni negativa cero, la energía es constante, como dijimos acá en el ejemplo teórico. Después teníamos la energía potencial elástica, que ya la demostramos, resolvimos la integral en la clase anterior. Recuerden que ya la resolvimos, ahí está, y pusimos el resorte. Se llama fuerza variable. Pues puede ser. No lo miraron, ese es el problema. No lo miraron. Claro, desde que está el trípode allá, ahora está más relajado. El resorte está distendido, sin ningún esfuerzo, la energía potencial elástica es cero. Tanto si está estirado como si está comprimido, tiene energía potencial. Tiene energía potencial.
Bueno, esto es lo más importante que resume todo lo que estuvimos hablando. Tenemos, acá sería inicial, acá, y esto final, siempre es un índice 1, es decir, lo tomamos como inicial y final. Si existe W otras, en realidad siempre va a existir W otras, o sea, trabajo realizado por otras fuerzas, trabajo realizado por otras fuerzas. El aire de rozamiento, por supuesto, tendría que estar en el vacío, digamos, para que no exista eso. Va a afectar, entonces, el trabajo de otras fuerzas, distintas de gravedad y elasticidad, porque gravedad y elasticidad pueden intercambiarse. Ustedes tienen una fuente digamos, o un resorte, le decía yo, tienen colgado un resorte y lo ponen a oscilar y va a haber un intercambio entre gravedad y elasticidad. Y si son diferentes las fuerzas de gravedad y elasticidad, ahí sí genera un cambio de energía mecánica total del sistema. Entonces, para utilizar trabajo y energía, van a utilizar esta fórmula. Después van a utilizar esta fórmula cuando ya ingrese gravedad, y después cuando aparezcan otras fuerzas, aparece, digamos, que pueden integrar todo. Por la potencial gravitacional y elástica. Vamos a ver algunos conceptos de lo que es fuerzas conservativas o no conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa como criterio? La definición, primero, es la fuerza que ofrece la conversión bidireccional entre la energía potencial y cinética. Bueno, acá sí va el ejemplo. Si obtienen una fuente y arrojan una bolita, empieza a ir y volver en la concavidad. ¿Sí? Tienen una fuente así de este tipo y acá arrojan una bolita. Entonces, ¿qué hace la bolita? Va hasta el mismo punto y vuelve. Acá, en estos dos lugares, tiene energía potencial, gravitacional. ¿Y acá qué tiene? ¿Por qué pasa de largo? Inercia. Sí, tiene inercia, pero ¿qué tipo de energía tiene ahí abajo? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Acá tiene mg por i y acá tiene un medio de m por v cuadrado. Eso es lo que tienen que entender ustedes. ¿Por qué pasa de largo acá? Porque tiene esta energía. Tiene energía cinética, energía asociada al movimiento. Entonces, acá, en la parte inferior de la fuente, esta de la concavidad, pasa de largo porque tiene energía cinética. Cuando gasta toda esa energía cinética, está acumulando en realidad energía potencial, el eje por I. Si no tuviese rozamiento, acá, por los siglos de los siglos seguiría. Como tiene rozamiento, va perdiendo, cada vez llega menos, hasta que se queda aquí. Se queda frente porque perdió la energía. ¿Y ese rozamiento qué es? Lo que veo otras.
W. Si no tuviese rozamiento, tendríamos un medio masa por B1, mg1 igual a un medio masa por B2, mg2. Seguiría eternamente, sin perder nada. Como si aparece una fuerza de roce, acá, ahí tenemos que va a ir perdiendo. Un resorte o la gravedad son fuerzas conservativas. Y las fuerzas no conservativas ¿qué ejemplo tenemos para fuerzas no conservativas? Más fácil, fricción. En derrape, digamos, resultante de derrape con fricción, digamos lo mismo. ¿Qué es esto? Resistencia de fluido. Digamos, algunos de ustedes intentó pasar agua por un caño, es relativamente fácil, ¿no? Intenten pasar miel. ¿Qué pasa? Sí, hay que calentarla y hay que, digamos, darle mayor trabajo. Motor más grande, bomba positiva. ¿Y dónde se ve la energía que estamos perdiendo acá? Ahí está todo. También puede ser sonido, pero menor. Bueno, y la conclusión general es que la variación de la energía cinética más la potencial y la energía interna es cero. No podemos crear ni destruir energía. Se transforma de un tipo a otro, pero no se puede crear ni destruir.